Hoy en día la variable internacional es fundamental para entender y comprender los fenómenos nacionales y la incidencia que tienen. Precisamente hubo una llamada hoy del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente Putin y conversaron sobre uno de los conflictos más terribles que hay en los últimos tiempos, es el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y las respuestas de la comunidad internacional, por una parte la OTAN y por otra parte Rusia y China, que amenazan hasta una guerra nuclear. ¿Cómo ves esta negociación en estos casos? Todos debemos pedir que tanto Putin como Donald Trump se pongan de acuerdo y traten de flexibilizar esa cuestión. He visto con preocupación la respuesta de Zelensky diciendo pues que los señalamientos que él hace no han sido valorados. Sin embargo, esperamos que en los próximos días eso pueda coger un rumbo, porque realmente esa situación en Ucrania puede desencadenar, tal como lo hemos venido diciendo, y eso está rodando porque la situación en Europa se complica, porque la entrada de Ucrania a la OTAN, que es uno de los puntos álgidos que está allí, y es uno de los señalamientos de puntales que tiene Putin, que no entre Ucrania a la OTAN. Entonces eso pudiera significar ya no solo una disputa entre Ucrania y Putin, sino una disputa de Europa con Putin. Además, y eso pudiera desencadenar la guerra. Y en este conflicto también la Unión Europea está tratando de aumentar los presupuestos militares para tener su propia fuerza, no dependiendo de Estados Unidos, ante cualquier peligro de China o de Rusia, ¿no? Claro, ellos lo han hecho porque entendieron, sobre todo con los planteamientos que hizo Donald Trump en la reunión con Zelensky, se dieron cuenta que ya era tiempo de que ellos retomaran su armamento y comenzaran a prepararse para lo que viene, porque no necesariamente siempre van a estar aliados ante una situación de esa naturaleza. Hoy con Donald Trump en la presidencia de la República, los cambios que él ha venido haciendo, la conducta que hoy dice una cosa, mañana pega la otra, tiene a todo el mundo en una situación, diríamos, no de inestabilidad, pero sí de un resguardo para ellos mismos y cómo buscar protegerse ante una situación de esa naturaleza, porque evidentemente más allá de las situaciones políticas, aquí priva, como priva siempre en la política, el tema económico, entonces el tema con los aranceles, el tema con si estoy o no de acuerdo con China, qué va a pasar con Japón, toda esta situación allí crea una situación que los obliga a ellos como a los europeos a buscar protegerse y tener entonces que en el momento que se les presente una situación, ellos estar preparados para lo que pueda venir. Sin embargo, hay un debate, vi hoy a la prensa francesa con Macron y la angustia de querer y desear y además aprobar, elevar el presupuesto militar, pero eso en detrimento del bienestar social, de la sociedad del bienestar, y sobre todo quitando dinero para la educación, la medicina, la salud y particularmente la vivienda también. Entonces, en España, por ejemplo, hay una crisis política porque los partidos de izquierda que apoyan al Partido Socialista están en contra de ese armamentismo. Pero para los europeos demócratas, socialdemócratas y demócratas cristianos como en Alemania, es una necesidad de defenderse frente a Rusia. El hecho que lo haga Alemania a nadie puede sorprenderle, porque si algún país o alguna potencia se ha caracterizado por eso, y además su crecimiento y su desarrollo se debe precisamente porque ellos han mantenido una independencia y han fortalecido su fuerza, y es lo que les ha permitido presentarse ante el mundo como lo que son. Entonces, es evidente que cuando países en Rumanía o París, Francia, hacen este planteamiento, ellos que siempre han sido también, sobre todo en el caso de Francia, ha sido una potencia, pero también tiene los problemas graves, porque tiene también muchos inmigrantes allí, pero el tema de la salud, entonces son unos presupuestos que cuando comienzan a tocárselo al ciudadano, en este caso europeo, porque esto iría para toda Europa, va a crear entonces allí una situación que en este momento no estaba prevista. Lo que tú dices se afirma con la tesis de Gaulle. En la Segunda Guerra Mundial decía, tenemos que tener independencia, soberanía frente a Estados Unidos, y por eso el desarrollo nuclear, Francia tiene sus bombas atómicas para no depender de Estados Unidos como los demás miembros de la OTAN, aunque también el Reino Unido las tiene para el caso de Europa, pero no tiene una defensa tan fuerte como Rusia o Estados Unidos. Claro, es que no la tienen porque estas potencias precisamente han vivido para eso y se han formado para eso, y por eso precisamente Rusia invade Ucrania
es buscándole los sitios estratégicos, la salida al mar, preparándose para los sitios fundamentales de una posible guerra mundial y eso tiene su razón de ser. No es que estemos de acuerdo con eso, sino sencillamente que eso forma parte de cómo los países o las potencias comienzan a tomar posiciones, preparándose para lo que viene. Cuando Charles de Gaulle decía aquello en los años 60, entonces en ese momento nosotros nos encontramos hoy con que tenemos un presidente norteamericano donde sus aliados de antes no necesariamente tienen que seguirlo siendo hoy. Y entonces lo estamos viendo con el conjunto de medidas y el conjunto de acciones. Ahí está lo que está pasando, por ejemplo, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, ojalá allí logre buscarse un entendimiento entre Israel y toda la fuerza que están combatiendo. Pero eso forma parte también del desempeño de estas cosas. A mí me parece muy interesante, al margen de lo que pueda suceder más adelante, el entendimiento entre Putin hoy, por lo menos la conversación entre Putin y Trump, porque eso indica que puede comenzar un descongelamiento del hielo para buscar las posibilidades de cómo se llega a un equilibrio y traten de minimizar, porque da mucha cuestión hoy cuando nosotros vemos en el mundo, en todas partes hay una situación de guerra, estamos viviendo un momento bélico, entonces, pero lo estamos viviendo también casi en Venezuela y en países cercanos, donde nosotros estas cosas inciden en la política interna. Inciden en todo. Entonces nosotros tenemos que somos hombres que estamos dedicados a esto, a buscar el mejor bienestar para los pueblos y evitar sobre todo que esas situaciones puedan enraizarse en América Latina y fundamentalmente en nuestros países. Ya terminando con una dimensión filosófica del tema de la guerra y la política, es que el ser humano está condenado a la guerra, a la destrucción, porque antes las guerras hasta eran justificadas y algunas veces decían necesarias, pero con las armas convencionales, pero con el arma nuclear cambió el sentido de la guerra y la destrucción, y ahora con la inteligencia artificial, las armas autónomas y el Internet de las armas y todo este tipo de cosas hacen apocalíptica la visión de una guerra. Ya hoy no tiene sentido, y sobre todo cuando un hombre pasa de 40 a 50 años, comienza a ver la vida de una manera distinta como lo vio antes, que quisiera seguir haciendo lo mismo, pero hoy tiene que pensar en el futuro, tiene que pensar en el progreso, en el país, en lo que viene, cómo dejar un mejor país. Entonces nosotros, el tema de la guerra, tenemos que verlo desde una óptica distinta. Nosotros tenemos que verlo siempre cómo hacemos para disuadirla, cómo hacemos para que no llegue, cómo se evita la guerra, cómo es posible que los países logren entenderse y que resuelvan los problemas económicos, los problemas políticos sin necesidad de llegar a la situación bélica, porque en la guerra perdemos todo, en la guerra no gana nadie. En un combate pierden los pobres, en un combate Mario, también pierden los ricos, entonces no gana nadie, eso no sirve. En vez de pregonar la guerra hay que pregonar el amor, hay que pregonar la paz. Es lo que ha dicho el Papa muchas veces en nombre de los cristianos del mundo, pero también el secretario general de Naciones Unidas, lo dicen los ortodoxos cristianos, los judíos y los musulmanes, que hay que dialogar, negociar y vivir en paz porque al fin y al cabo la vida es muy corta y el otro mundo es muy largo y mientras estemos aquí no hay que hacer un valle de lágrimas y la guerra lo que hace es, como tú dices, horror y destrucción. Hay que aprovechar este mundo corto, porque el otro largo no lo conocemos. Y hablando del mundo corto y hablando de la vida de los venezolanos que se encuentran en esa tragedia con la cual comenzamos este programa, quiero decirle que el movimiento republicano, partido político al que yo represento, se está dirigiendo a la OEA y a la ONU pidiendo una intervención sobre la situación que están viviendo los migrantes venezolanos y que hay un marco y la situación que viven en los Estados Unidos. Y hay un marco imperativo ahora en la sociedad moderna del derecho humano y derecho humanitario, porque inclusive en la guerra hay que aplicar el derecho y normas jurídicas en función de las víctimas. Y en estos casos, como tú decías, el debido proceso es fundamental y la legítima defensa. Así que sigamos observando y analizando y presionando por todos los medios para llegar a la aplicación del derecho, el derecho humano, el derecho humanitario. Humanitario también en caso de conflicto. El resarcimiento de las víctimas. Claro. Las víctimas nunca son resarcidas. Sí. Fíjese usted, y ya concluimos con esto, se muere un muchacho, se muere cualquiera de los venezolanos o de cualquier naturaleza ahí, sin haber cometido delitos, sin haber hecho nada, sencillamente por un capricho
¿Quién paga eso? ¿Quién paga hoy los daños que se le están haciendo? ¿Cómo vamos a resarcirle? ¿Cómo una sociedad puede resarcir eso? Entonces esas son las cosas que nosotros... Es la pregunta que nos hacíamos filosófica. De denunciar y de prevenir. Y es la pregunta que nos hacíamos, ¿vale la pena la vida vivirla así en una sociedad tan llena de peligros, de guerra, de conflicto? Todos Creo vivimos que en el fondo peligro. tenemos que ir en paz y pensar en el diálogo y la negociación, como lo que tú decías hoy, entre Putin y el presidente Trump, que es necesaria, y hay que negociar entre todos para tener un destino común. Así que gracias a Mario por esta invitación. Siempre es agradable conversar sobre el tema diplomático e internacional. Y Mario Valdés pues sigue siendo un profesor universitario muy distinguido. Seguimos ahora con el mundo del arte, donde es menos el contraste, la dificultad, y donde el arte sí une de verdad a los pueblos al margen de las expresiones que tenga cada país. Así que muchas gracias y ya regresamos.